Anteriormente, en Solo Leveling Ragnarok, descubrimos que uno de los Itarim logró llegar hasta la Tierra al dividir su poder en partes y actualmente tiene la apariencia de un niño. También descubrimos que Lee Min-sung hizo un trato con esta criatura, quien le prometió darle el poder suficiente para poder acabar con Lim Tae-gyu, a cambio de ayudarlo con la fabricación del polvo estelar. Por último, pudimos ver una corta batalla entre nuestro protagonista y el apóstol de los Itarim, quien quería aprovechar que tenía la guardia baja para eliminarlo, pero por suerte, el cazador de rango S, Choi Jong-in, llegó justo a tiempo para salvarlo. Porque ustedes lo pidieron y porque cumplieron con la meta de likes y comentarios, es que el día de hoy les hemos traído la cuarta parte de Solo Leveling Ragnarok. Solo Leveling Ragnarok, cuarta parte, resumido en unos cuantos minutos. ¿Sabes qué tienen en común los navegadores normales y los personajes secundarios de Solo Leveling? Que no sirven para nada. Por eso, hoy quiero hablarte del navegador que literalmente cambió mi experiencia en internet. Opera GX no es un simple navegador, sino una herramienta que se adapta completamente a ti. Gracias a su función GX Mods, puedes personalizar absolutamente todo. Sonidos, iconos, fuentes, música de fondo, incluso la barra lateral se adapta a ti. Yo, por ejemplo, tengo a Jinwoo en mi pantalla de inicio, y cada vez que escribo, suena como si estuviera dentro del sistema. La GX Store está repleta de mods increíbles. Puedes descargar temas oficiales como el de Vinland Saga, Naruto, Bleach, Death Note o el clásico Luffy Shield si prefieres algo más relajado. Y si no encuentras el que quieres, puedes crear el tuyo desde cero. Las posibilidades de personalización son infinitas. Pero no es solo una cuestión de estilo. Opera GX también tiene funciones útiles de verdad. ¿Estás viendo anime y necesitas hacer tareas o editar algo? Con su función de video flotante, el episodio se queda en una ventana que te acompaña en cada pestaña, por lo que literalmente puedes seguir viendo tus series mientras haces mil cosas más. Y si estás pensando, pero tengo todo en mi otro navegador, no te preocupes. Opera GX tiene una herramienta de importación rápida con la que puedes pasar tu historial, marcadores, contraseñas y hasta tus extensiones en 3 clics. Solo vas a configuración, sincronización, importar y listo, ya estás dentro. Así que si tú también estás harto de ser un personaje de relleno, descarga Opera GX con el enlace que está en la descripción y en el comentario fijado. Muchísimas gracias a Opera GX por patrocinar este video y ahora sí, vamos con lo que viniste a ver. Luego de que Choi Jong-in se hiciera cargo de la situación, comienza a buscar al chico enmascarado que vio peleando. Pero nuestro protagonista piensa que será problemático que descubran su identidad, así que prefiere mantenerse oculto y escapar sin que nadie lo vea. Luego de esto, podemos ver al apóstol de los Itarim, quien se acaba de encontrar con el tercer fragmento. Antes de entregarle su cuerpo, decide darle un breve resumen de la situación. Le cuenta que existen algunos humanos que poseen maná, conocidos como cazadores, y le advierte que debe tener especial cuidado con los que llaman rangos S, y que también hay una variable que debe eliminar de inmediato. El tercer fragmento le dice que ya es suficiente, que él mismo verá el resto en sus memorias una vez que tome su cuerpo. Aquí podemos ver que el segundo fragmento no parece gustarle mucho esta idea. Por algún motivo, había desarrollado un apego sobre sí mismo y no quería desaparecer de este mundo para ser sobrescrito por una nueva personalidad. Pero al final, no hay nada que pueda hacer, ya que no hay nada más importante que la voluntad de Dios. De esta forma, los dos fragmentos se fusionan y el niño se convierte en un adolescente. Ahora, el tercer fragmento puede ver las memorias del segundo y logra ver a la variable que le había mencionado, pero el tercero dice que la decisión final del segundo fue incorrecta, pues eliminarlo sería un desperdicio. Lo que deben hacer es convertirlo en un creyente, y entonces ellos también podrán controlar a los muertos. Beru puede notar que el joven monarca está muy exhausto, así que le pregunta si se encuentra bien, a lo que Zuko le responde que sí, solo que su tío lo estuvo sermoneando por mucho tiempo. A veces llega a pensar que ni siquiera sus propios padres se preocuparían por él, tanto como su tío. A pesar de que Beru le dice que descanse un poco, Zuko decide ir a la mazmorra de las sombras para realizar la misión diaria. Sin embargo, cuando llega a la mazmorra, el sistema le avisa que todos los monstruos han sido eliminados, por lo que ya no podrá realizar la misión. Y todo es culpa de Amut, quien cazó a todos los goblins de la mazmorra en una sola noche. Amut se siente muy feliz y orgulloso, mientras que nuestro prota se siente muy deprimido, pues ahora sin las misiones diarias no va a poder seguir fortaleciéndose. Pero Amut le responde que si lo que quiere es hacerse más fuerte, él puede entrenarlo. Al fin y al cabo,
él no nació como alguien poderoso, así que sabe muy bien cómo fortalecerse. Con esto dicho, un mensaje del sistema aparece. Se trata de una nueva misión diaria, donde deberá entrenar para convertirse en un combatiente formidable. Suho acepta sin pensarlo, y las condiciones de la misión aparecen. 100 flexiones, 100 abdominales, 100 sentadillas y correr 10 kilómetros. Pero Amos le dice que solo eso no va a ser suficiente, por lo que tendrá que hacerlo mientras lo carga en la espalda. Pero obviamente eso sería muy difícil, teniendo en cuenta su tamaño, por lo que Amos nos demuestra una de sus habilidades, con la cual puede reducir su cuerpo a prácticamente el mismo tamaño que Suho. Que por cierto, algo que no les había mencionado, es que Suho no ha podido desbloquear la habilidad de vínculo con Amut, ya que la diferencia de poder entre ambos es demasiado grande, así que esto será perfecto para poder reducir esa diferencia. Pero lo que Suho no sabía es que completar esta misión va a ser bastante difícil, pues a pesar de que encogió su tamaño, su peso sigue siendo el mismo. Mientras tanto, en una mazmorra de tipo campo abandonada, nos encontramos con Lee Min-sung, quien al parecer ha vuelto a poner en marcha las fábricas de polvo estelar. Aquí podemos notar que él ya está harto de esta situación y quiere que ese maldito niño cumpla con su promesa, es decir, eliminar a Lim Tae-gyu. Pero este monstruo que se encuentra con él le dice que antes debería agradecer y considerar un honor el ser capaz de unirse a ellos. Después de todo, él fue quien los salvó de sus miserables vidas. Furioso, Lee Min-sung corta sus tentáculos y le responde que un simple y débil monstruo no puede evaluar su vida. Y ahora le exige que le diga dónde se encuentra el niño, pero el monstruo le responde que en este momento el apóstol está ocupado. Por otro lado, vuelve a pasarle el polvo estelar condensado y le dice que debería utilizarlo. Resulta que en el pasado, este monstruo era un demonio que fue arrojado a una grieta dimensional luego de que el monarca de las sombras destruyera el reino demoníaco. Él pensaba que ese iba a ser su final, que moriría olvidado en esa grieta, pero entonces el apóstol apareció y gracias al poder que le dio, fue capaz de esparcir el polvo estelar en todo el reino demoníaco, fortaleciendo a sus hermanos y logrando destruir por completo a los traidores, el clan Radiru. Es por eso que el monstruo le insiste tanto en que debe seguir al apóstol, ya que solo entonces podrá volverse más fuerte de lo que ya es, y será capaz de derrotar a ese hombre llamado Lim Tae-gyu. Pero Lee Min-sung no permite que nadie le diga qué hacer, y se va muy furioso, aclamando que él nunca va a utilizar algo como eso, ya que resulta que su verdadero plan es utilizar el poder de ese niño para acabar con Lim Tae-gyu, y luego reportará todo a la asociación de cazadores para que se encarguen de limpiar el desastre. De esa forma, todo regresará a como era antes, a su brillante pasado. Pero lo que él no sabe es que la asociación de cazadores lo ha estado siguiendo, y ahora esta chica le confirma al presidente que ha encontrado el lugar donde se fabrica el polvo estelar. Que por cierto, un dato curioso es que esta chica se llama Baek Miho, y si son unos verdaderos fans de Solo Leveling, de seguro pudieron reconocer su apellido. Así que déjenme saber en los comentarios quién creen que es su padre. Choi Jong-in, que estaba escuchándolo todo, se alegra de que finalmente Lee Min-sung haya sido atrapado, y ahora aprovecha para informarle al presidente que durante el último incidente del aeropuerto, todos los miembros de la asociación que manejaron esa puerta declararon que habían perdido sus memorias al mismo tiempo. Pero lo más interesante es que todos ellos eran cazadores que consumieron el polvo estelar. También han llegado varios otros reportes de cazadores que perdieron su memoria y tuvieron comportamientos extraños, y el rasgo común entre ellos es que todos habían consumido polvo estelar. Con esto, las sospechas de la Asociación de Cazadores fueron confirmadas y el presidente va a anunciar la prohibición del polvo estelar. Y en cuanto a Lee Min-sung, lo usarán para atrapar a las mentes maestras que están detrás de él. Por otro lado, el presidente también nos cuenta que recientemente Jinho le dijo que Suho había logrado regresar sano y salvo, y esto lo hace pensar que tal vez Suho es un cazador que puede subir de nivel, como lo era su padre, y quizás termine siendo atrapado por el sistema, tal y como le pasó a Jinwoo. Así que él le promete a su gran amigo que hará todo lo posible para ayudarlo. Jinwoo se las arregla para completar las primeras 100 flexiones, pero sus brazos literalmente explotan en el proceso, así que tiene que comprar una poción de salud para poder recuperarse. Beru quiere detener este entrenamiento para que el joven monarca no se siga haciendo daño, pero nuestro prota se nota muy emocionado, pues ya puede sentir cómo su cuerpo se está fortaleciendo. Usando su transformación y bebiendo cientos de pociones, Suho logra completar la misión, lo cual hace que Amut se sorprenda mucho, pues a pesar de todas las ayudas, haber logrado completar este entrenamiento en su primer intento es algo que nunca se hubiera podido imaginar, y esto lo hace creer que quizás, en un futuro, el joven monarca puede llegar a superar a Tarnak, e incluso a los otros monarcas. Luego de tan exhausto entrenamiento, Suho cae colapsado en su cama, y nuestro querido Beru decide aprovechar este corto tiempo libre para disfrutar uno de sus mayores pasatiempos, mirar telenovelas. Sin embargo, cuando enciende el televisor, se encuentra con una noticia que llama mucho su atención. Luego de lo sucedido en el aeropuerto, la Asociación de Cazadores acaba de anunciar una regulación de las mazmorras de tipo campo, y es por este motivo que la Asociación de Cazadores se encuentra en este momento en el gremio Reaper, ya que ellos poseen demasiadas mazmorras de tipo campo, que pueden ser muy peligrosas para la humanidad, por lo que les exigen limpiar unas cuantas, entre ellas la mazmorra de tipo campo de rango B, llamada el Campo Paju.
Además, Lee Min-sung lleva más de medio año sin ser un cazador activo, así que para mantener su licencia de cazador, le piden participar en la limpieza de dicha mazmorra. Lee Min-sung lo supo de inmediato. Todo se trata de una trampa del presidente, y lo peor de todo es que justo seleccionaron el lugar donde tienen la fábrica más grande. En esta situación, no importa ir en contra de la asociación de cazadores, Lee Min-sung debe rechazarlos. Pero entonces, Lim Tae-gyu, el líder del gremio Reaper, que por fin había regresado a Corea, les dice que no hay ningún problema y harán todo lo que la asociación les pida. Con esto dicho, los miembros de la asociación se retiran y ahora desesperado, Lee Min-sung le pregunta ¿qué rayos está haciendo? ¿Cómo puede permitir que destruyan sus mazmorras de tipo campo, sabiendo lo costosas que son? Pero Lim Tae-gyu le responde que la asociación no está interesada en eliminar las mazmorras de tipo campo, que lo que pasa es que finalmente descubrieron las cosas que él hace a escondidas. Lee Min-sung queda impactado y Lim Tae-gyu continúa hablando muy enojado. Él ya le había advertido que no debía subestimar a la asociación y aún así no solo ignoró su advertencia, sino que incluso se atrevió a usar a los miembros de su gremio mientras no estaba. Liberando su aura asesina, le pregunta si es que acaso cree que él aún es un chofer que debe limpiar todas sus cagadas. Sin embargo, la conversación es interrumpida, ya que Lim Tae-gyu recibió un mensaje de su reclutador avisándole que un nuevo cazador de rango S había aparecido. Así que le dice a Lee Min-sung que se encargue de adelantar el papeleo para reclutarlo y también que quizás aún no es demasiado tarde para arreglar sus errores, así que deben trabajar juntos para lograrlo. Esto hace que Lee Min-sung estalle por dentro. Otro maldito cazador de rango S. Él no puede soportar que esos sujetos se sientan tan orgullosos cuando lo único que han hecho es tener suerte. Él ya no puede aguantar más tiempo, necesita que ese maldito mocoso crezca rápido para poder acabar con Lim Tae-gyu y finalmente recuperar su antigua gloria. Parecía que Lee Min-sung estaba a punto de caer en la locura, pero de repente le llega un mensaje que cambia por completo su rostro. El nuevo cazador de rango S es ese maldito mocoso. Todas las personas estaban conmocionadas. Un nuevo rango S había aparecido, el cazador Park Do-jin. Choi Yong-ging fue el primero en acercarse. Él lo felicita por haberse convertido en un nuevo cazador de rango S, pero cuando lo mira de cerca, se queda pensando por un momento, pues él siente que ya lo había visto en otra parte. Park Do-jin le responde que debe estar confundido, ya que esta es la primera vez que lo ve. Pero bueno, continuando con la conversación, la razón por la que Choi Yong-ging vino hasta aquí fue para ofrecerle un contrato con la Asociación de Cazadores. Park Do-jin le agradece por su propuesta, pero la verdad es que él ya tiene pensado unirse a otro gremio, el gremio Reaper, que de hecho, su líder justo acaba de llegar. Justo como lo ordenó la asociación, es momento de que el gremio Reaper se encargue de limpiar el campo Paju. Justo como lo habían acordado, la asociación envió varios cazadores, y entre ellos se encuentra Baek Mi-ho, quien será la encargada de destapar toda la verdad sobre el desgraciado de Lee Min-sung. Sin embargo, las cosas no parecen tan sencillas, pues el nuevo cazador Park Do-jin también se unió a la incursión, aunque para su fortuna, un joven cazador muy prometedor se encuentra oculto entre el equipo de minería. Resulta que hace unos días el apóstol se reunió con Lee Min-sung, quien estaba muy contento de ver lo mucho que había crecido, y le pregunta por qué escogió el nombre de Park Do-jin y por qué se convirtió en un cazador. Él explica que simplemente fue un nombre que escogió para poder moverse libremente y decidió convertirse en cazador por el mismo motivo, ya que ser un cazador de rango S tiene muchas ventajas. Yendo al tema importante, Lee Min-sung le dice que por culpa de su chistecito en el aeropuerto, la asociación de cazadores ha comenzado a perseguirlo y que probablemente van a terminar descubriendo su fábrica de polvo estelar. Pero Park Do-jin le responde que no hay nada de qué preocuparse, pues él se unió al gremio Reaper precisamente para evitar que eso suceda. ¿Y cómo va a hacerlo?, se preguntarán. Pues va a convertir a todos los cazadores de la incursión en creyentes, y cuando eso suceda, será como si no hubieran encontrado nada. Esto hace que Lee Min-sung se ponga muy contento, pues finalmente vuelve a tener esperanzas, y respecto al tema más importante, le pregunta si con su nivel actual ya es capaz de derrotar a Lim Tae-gyu. Después de haberlo visto en persona, Park Do-jin está muy seguro de su respuesta, pero la conoceremos más adelante. Sigan viendo. Falta muy poco para que la incursión al campo Paju comience, y podemos ver que el presidente está muy nervioso. El principal objetivo de esta misión es obtener suficiente evidencia para incriminar a Lee Min-sung, y en principio no debería haber ningún problema, ya que cuenta con la ayuda de la cazadora de rango A, Baek Mi-ho, y en caso de que algo malo suceda, tienen al cazador Choi Yong-ging y otro cazador de rango S en espera. Sin embargo, la llegada de ese nuevo cazador de rango S podría ser una variable impredecible. Además, también hay otra cosa que le molesta, la participación de Suho en el equipo minero. Él mismo fue quien aprobó su entrada, pero no sabe si su decisión fue correcta. De todas formas, si esto es parte del plan de Suho, tendrá que ayudarlo con todo lo que esté a su alcance. Como era de esperarse, la incursión transcurre sin muchos problemas. La cazadora Mi-ho destaca bastante entre los demás, siendo capaz de combatir a múltiples bestias con una destreza increíble. Sin embargo, aquí también podemos ver que el poder de Park Jin está en un nivel completamente diferente, cuando salva a la señorita Mi-ho y destruye a uno de los monstruos de un solo golpe.
Debido a su apariencia, ella pensaba que era solo un niño, pero definitivamente los rangos S están en otro nivel. Y por otro lado, están las escorias como Lee Min-sung, que a pesar de ser un cazador de rango A, prefiere quedarse en la retaguardia como un cobarde. Con esto, todos los monstruos habían sido eliminados, lo cual resultó bastante extraño para Miho, pues normalmente las mazmorras de tipo campo albergan muchos más monstruos. Al verla con dudas, Lee Min-sung le explica que eso es debido a que ellos realizan matanzas rutinarias de monstruos en todas las mazmorras del gremio Reaper, y por eso mismo es que no son una amenaza para el mundo exterior. Pero esto solo hace que sea aún más sospechoso, ya que por lo general a los gremios eso no les importa, ya que no hay necesidad de ingresar a las mazmorras todos los días. Ella está completamente segura de que algo extraño está sucediendo. El cínico de Lee Min-sung se nota muy contento, pues sin importar cuánto se esfuerce, no podrá encontrar nada con lo que incriminarlo. Los demonios ya desmantelaron toda la fábrica y están escondidos en un lugar recóndito del campo Pajú, así que no podrá encontrar ningún rastro de la fábrica y tampoco podrá salir de este lugar, al menos con una mente sana. Justo como lo dijo Lee Min-sung, todos los demonios se encuentran ocultos, junto con los pobres humanos que van a convertir en polvo estelar, pero lo que ellos no saben es que Beru pudo detectarlos y ahora nuestro protagonista los encontró. En un instante, Zuko revienta la cabeza de uno de los demonios. Se nota que el entrenamiento con Amud está dando resultados, pero aún no debe confiarse, pues el demonio logra volver a levantarse y ahora es mucho más fuerte que antes. Pero le advierte que debe tener cuidado, pues el maná de esa criatura es similar al de un cazador de rango A. Cuando Zuko escuchó que la asociación de cazadores le ordenó al gremio Reaper limpiar la mazmorra de tipo campo, solicitó de inmediato participar como minero, pues él estaba seguro de que había una razón oculta detrás de todo. Si la asociación empezó a prestarle atención a Lee Min-sung, será aún más difícil sacar la información sobre el apóstol de los Itarim. Zuko le exige a los demonios que lo lleven con el apóstol, y ellos le dicen que no debe preocuparse, pues una vez que acaben con él, lo llevarán con su señor. Zuko puede sentir la fuerza aplastante de sus tentáculos, pero él fue capaz de superar el entrenamiento de Amud en solo 5 días, y durante ese tiempo estuvo usando todos sus puntos de estadísticas para aumentar su fuerza, y es por eso que el mismo Amud lo reconoció como el humano más fuerte que ha visto. Con un tono imponente, Zuko le vuelve a preguntar ¿dónde está el apóstol de los Itarim? Pero como el demonio se niega a decirle, no tiene más opción que acabar con él y pedirle a Beru que se lo coma para poder acceder a sus recuerdos. A Beru le encantó la textura de ese pulpo, pero lastimosamente no fue capaz de obtener mucha información, ya que ese demonio consideraba al apóstol como una figura radiante. Viendo cómo están las cosas, la única opción que les queda es obtener la información directamente de Lee Min-sung, tal y como lo tenían previsto desde un principio. Mientras tanto, en la incursión, el apóstol pudo sentir que la presencia del demonio desapareció y ahora solo puede preguntarse si esto es obra de la asociación de cazadores o quizás de alguien más. Finalmente llegaron hasta la sala del jefe y podemos notar que Miho está muy desconcertada, pues en todo el camino hasta aquí no pudo encontrar nada sospechoso. Lee Min-sung, por otro lado, estaba muy contento, pues las cosas salieron justo como esperaba, y ahora le dice a Park Do-jin que mejor cancele el plan de controlar la mente de los cazadores. No obstante, el apóstol le responde que él no obedece sus órdenes, y podemos ver que insertó un fragmento de polvo estelar condensado justo en su nuca. Como le había dicho en el pasado, él se pone del lado de las personas que tienen valor, y matar al rango S Lim Taegyu para aliarse con un rango A no tiene sentido en términos de valor. En cambio, lo que va a hacer es utilizarlo como un medio para aliarse con Lim Taegyu. De nuevo, ese maldito rango S arruinando su vida, pero esta vez no lo va a permitir. Él nunca será controlado, pero su determinación no es lo suficientemente fuerte para oponerse a la voluntad de Dios. Y ahora, Lee Min-sung se convierte en un creyente y ya solo queda que Park Do-jin vaya por el siguiente objetivo. Afuera de la mazmorra se encuentra Choi Jong-kim, que nos deja saber que está muy impresionado por el ingenio de Lim Taegyu, pues al saber que los dispositivos electrónicos no funcionan dentro de la mazmorra, él envió una pequeña invocación que les avisará en caso de que algo malo ocurra. Aprovechando la ocasión, Jong-kim le pregunta a Taegyu si acaso no está preocupado por su vicepresidente. Taegyu sabe que su única intención es molestarlo, así que le responde, si acaso le pregunta todo esto, porque está molesto de que ese cazador de rango S haya decidido unirse al gremio Reaper. Conteniendo la furia, Jong-kim le responde que no, ya que ellos también tienen varias personas talentosas entre sus miembros. Pero luego de las bromas, Taegyu se desmorona y admite que aún no puede creer que Min-sung sea el culpable detrás de la distribución del polvo estelar. Como maestro de gremio, se siente responsable de todo, así que le pide a Jong-kim que si una situación inesperada ocurre, le permite encargarse de Min-sung él mismo. Mientras tanto, los cazadores ya se encontraban peleando contra el jefe de la mazmorra. Todos estaban luchando arduamente para derrotarlo, incluido Min-sung. Minho no sabe por qué de repente decidió unirse a la pelea, pero le irrita mucho que ese presumido de rango S los esté mirando desde atrás con esa expresión de que podría derrotar fácilmente al jefe si lo quisiera. Park Do-jin había confirmado su teoría,
Aunque el polvo estelar es inútil en cazadores de rango B y superior, los fragmentos de estrella, que son la forma condensada del polvo estelar, pueden convertir a un cazador de rango A en un creyente. Sin embargo, el estímulo que recibe el cazador aún no es lo suficiente para alcanzar el poder de un rango S, así que Park Do-jin decide utilizar una de las 5 habilidades de Thiel, la bendición de amplificar, la cual le permite amplificar características únicas, como la fe de las nieblas ardientes contenida en el polvo estelar, o incluso las armas que poseen los creyentes. No importa si es un ser vivo o no, él es capaz de amplificar sus características únicas. Es gracias a este poder que logra amplificar el maná del cazador Lee Min-sung y también amplifica la habilidad corte de su arma. Ahora solo quedaba observar si esto es suficiente para alcanzar el poder de un rango S. Enfrente de todos, Lee Min-sung logra destruir al monstruo con un solo ataque. Sin duda alguna, su nuevo poder sobrepasa por mucho al que ya conocíamos. Sin embargo, esto no es suficiente. Utilizar la habilidad amplificar es muy desgastante, y Lee Min-sung solo logró alcanzar el rango S por un momento corto, y con eso consumió casi todo el fragmento de estrella. Así que no es un recipiente lo suficientemente adecuado para contener los poderes de un rango S. Minho no podía entender lo que estaba pasando. Es imposible que un cazador de rango A pueda liberar un ataque como ese, y se supone que el polvo estelar es inefectivo con cazadores de rango alto. Así que, ¿cómo podía ser posible? Sin embargo, sus pensamientos se ven interrumpidos cuando Park Do-jin de repente es apuñalado por la espalda. Minho le grita que cómo pudo haber hecho algo como esto y le pregunta si es que acaso se volvió loco luego de haberse drogado. Pero Lee Min-sung ni siquiera puede escuchar sus palabras debido a las múltiples voces que resuenan en su cabeza. Lo único que sabe es que debe escapar de este lugar cuanto antes, ya que los cazadores de rango S podrían aparecer en cualquier momento. Minho y los demás cazadores intentan detenerlo, pero con su poder actual no tienen ninguna posibilidad. Minho le ordena a su compañero que le avise de inmediato a los rangos S de la situación, cuando de repente Park Do-jin vuelve a ponerse de pie. A pesar de sus heridas, se lo podía ver muy contento, pues acababa de descubrir que un ser con un ego tan grande puede llegar a resistir el control del poder mental. Impactado, Minho le pregunta cómo puede ponerse de pie luego de haber sido apuñalado en el corazón. Lee Min-sung se encontraba corriendo desesperadamente, buscando una forma de escapar de esta situación, cuando de repente una daga que cae justo enfrente suyo lo detiene. Se trata de Suho, quien casualmente estaba pasando por ahí, y quien está muy contento de que su presa haya llegado justo a sus manos. Con un tono serio, le exige que le dé toda la información que tiene sobre el polvo estelar y el apóstol de los Itarim. Lee Min-sung se queda confundido. Él puede comprender lo del polvo estelar, pero ¿el apóstol? ¿Cómo puede ese tipo saber sobre la existencia del alien? Aunque ahora que recuerda, el tipo que mató a Brookie y destruyó la fábrica también portaba una máscara negra. Pero la verdad es que eso no importa en este momento. Si pierde su tiempo, los rangos S van a encontrarlo, así que va a encargarse de este tipo rápido para poder continuar con su camino. Teniendo en cuenta su nivel de maná, él no debería ser ninguna amenaza, pero de alguna forma logró bloquear su ataque con una sola mano. Y ahora, incluso puede golpearlo múltiples veces. Pero, ¿cómo? ¿Cómo es esto posible? En este preciso momento, él está sintiendo su maná y sigue siendo mucho más bajo que el suyo. Pero nos explica lo que sucede con gusto. Como ya sabemos, el rango de los cazadores se determina únicamente por la cantidad de maná. Sin embargo, el joven monarca ha estado incrementando todo este tiempo sus estadísticas de fuerza, y eso, combinado con el entrenamiento de Amut, han hecho que su mera fuerza física pueda superar el poder de oponentes con un nivel de maná superior, incluso el de un rango S. Volviendo con los cazadores, Park Do-jin quiere intentar tomar el control de Minho, pero justo antes de hacerlo, los dos cazadores de rango S aparecen. Ellos vinieron luego de escuchar la explosión y les preguntan qué fue lo que sucedió. Ella les responde que todo es obra de Lee Min-sung, y esto hace que Choi Yong-king le pregunte cómo un cazador de rango A puede tener este tipo de habilidad. Ella le explica que él emitió una enorme cantidad de maná como si hubiera tomado un estimulante. Además, también le dice que antes de escapar, Min-sung atacó al cazador Park Do-jin. Yong-king lo voltea a mirar y le dice que luce demasiado bien para ser alguien que está herido, por lo que Park Do-jin le explica que tiene una habilidad curativa. Esto lo deja muy impresionado, pero Minho los interrumpe, diciéndoles que deben ir por Lee Min-sung ahora mismo, ya que a este paso puede que logre esconderse en la ciudad. Pero no hay nada de qué preocuparse, ya que el cazador Lim Tae-gyu hace rato que salió a perseguirlo. Las cosas se han vuelto complicadas, por lo que Park Do-jin decide que lo mejor es desechar a Lee Min-sung. Aunque tenga que gastar mucho poder divino, no tiene otra opción más que tomar control de su cuerpo y cometer suicidio. A final de cuentas, siempre puede conseguir otro cazador de rango A. Sin embargo, cuando se conecta con Lee Min-sung, puede ver que está peleando contra la variante. Esto hace que sus preocupaciones aumenten. ¿Acaso el tipo de la máscara quiere atrapar a Lee Min-sung? Pero, ¿cómo fue capaz de encontrarlo tan rápido? Esta situación le molesta demasiado. Desde que llegó a este mundo, nada ha resultado como lo predijo. La existencia de los rangos S, la capacidad de Lee Min-sung de resistir la fe de las nieblas. Todo es diferente a como él lo esperaba. Pero
Por alguna razón que no puede entender, esto le resulta muy divertido. Lee Min-sung estaba siendo acorralado y ya no le quedaba tiempo para lidiar con esta situación, así que le dice que va a responder sus preguntas a cambio de que lo deje ir. Confundido, Suho le pregunta por qué va a decirle si se supone que trabajan juntos, a lo que Lee Min-sung responde que ese desgraciado lo traicionó. Suho no sabe si creer en sus palabras, mientras que Beru le pregunta directamente por qué lo estaba ayudando con la distribución del polvo estelar. Min-sung le responde que él le prometió matar a su mayor enemigo. Suho no lo podía creer. ¿En serio se unió con el apóstol solo para matar a una persona? Min-sung le explica que la vida que tenía cambió completamente luego del cataclismo. En el pasado, ese tipo era un don nadie, y ahora se atreve a menospreciarlo solo porque es un rango S. Así que para poder volver a aquella época, él debe matarlo. Sin embargo, le dice a Suho que él no tiene derecho a juzgar su decisión. Después de todo, él también vino aquí para matar a alguien. Nuestro prota le dice que eso no es cierto. Si puede hablar con el apóstol, quizás no tenga que matarlo. Pero con una sonrisa, Min-sung le pregunta si de verdad no va a matarlo, sabiendo que ese alien aseguró que vino a invadir este mundo. Min-sung le dice que él es uno de los personajes más repugnantes que ha conocido, un personaje ambiguo, sin identidad, solamente haciendo decisiones que dicta la sociedad y los demás, todo siempre y cuando sea moral y correcto. Probablemente porque no sabe lo que quiere para sí mismo. Si no hubiera tenido la suerte de obtener poderes, habría terminado como un simple personaje secundario. Pero él advierte una cosa, va a llegar un momento donde sea acorralado por la situación y donde deba tomar una decisión. Y él va a crear esa situación ahora mismo, revelándole la verdadera identidad de la persona que debe matar. Pero antes de que pueda decirlo, Park Do-jin logra tomar control de su cuerpo. Le dice que ya no va a permitir que siga hablando. Le confiesa que está muy agradecido, pues gracias a él pudo ganar muchas cosas, así que decide retirar sus palabras. Al final del día, no era un incompetente, por lo que ahora va a tomar por completo su cuerpo. Por mucho que Lee Min-sung intentó resistirse, sus esfuerzos fueron en vano. Park Do-jin se apoderó de su cuerpo y ahora su apariencia cambió completamente. Suho se queda asombrado con lo que está viendo y Park Do-jin le dice que él también tenía muchas ganas de conocerlo. Por la forma en que está hablando, Suho se da cuenta de que esa persona ya no es Lee Min-sung, ahora es el apóstol enviado por el dios de otro mundo. Park Do-jin le dice que está en lo correcto y que ha venido para reclamar la propiedad de este mundo. Suho no puede evitar emocionarse. Por culpa de esos bastardos es que su padre no puede regresar a casa, así que ha estado esperando mucho el poder conocerlo. Pero de repente, alguien grita «¡Suficiente!» y sus cuerpos quedan inmovilizados. Se trata de Lim Tae-gyu, quien gracias a su habilidad impide que nadie pueda moverse sin su permiso, y les advierte que si intentan hacer cualquier cosa, les va a disparar. Viendo cómo está la situación, Park Do-jin le dice que deberán dejar su conversación para otro momento y lo invita a reunirse en el punto más alto de esta región. Enojado, Lim Tae-gyu comienza a dispararles, pero ambos logran esquivar todas las flechas. El hecho de que esquiven sus flechas lo hace enojar bastante, por lo que a pesar de que quería capturar a Min-sung sin lastimarlo, se da cuenta de que va a tener que utilizar un poco de su verdadero poder. Park Do-jin puede sentir que ese maná es muy peligroso y si logra alcanzarlo estará en graves problemas, pero de repente, Lim Tae-gyu siente la presencia de un monstruo, por lo que tiene que cambiar su objetivo. Se trataba de una de las sombras de Suho, quien la invocó muy astutamente para llamar su atención y conseguir el tiempo necesario para escapar. Lim Tae-gyu le informa al presidente que lastimosamente no pudo atraparlos y le explica que la apariencia de Min-sung no parecía normal, probablemente por el consumo de drogas. Además, también había otro cazador. Impactado, Jong-in le pregunta si acaso ese cazador usaba una máscara negra. Tae-gyu se sorprende y le responde que sí, pero ¿cómo es que sabe eso? Jong-in le explica que durante el incidente del aeropuerto, ese cazador estaba deteniendo las bestias mágicas por sí solo, utilizando unas misteriosas invocaciones oscuras. Al escuchar esto, el presidente lo supo de inmediato. Tenía que tratarse de Jinwoo, pero si ese hubiera sido el caso, Jinwoo habría resuelto la situación rápidamente. Así que solo hay una posible respuesta. Suho heredó el poder de las sombras. Mientras tanto, en el punto más alto de la región, ambas criaturas se reunieron. Lo primero que pregunta el apóstol es por qué lo ayudó anteriormente. Y Suho le explica que si la asociación de cazadores lo hubiera atrapado, simplemente habría abandonado el cuerpo y él se habría quedado sin respuestas. El apóstol pudo sentir en él la oscuridad que le pertenece al monarca de las sombras, así que le pregunta directamente cuál es su conexión con él. Tal parece que ambos quieren información del otro, pero Suho no piensa responderle. En cambio, tiene planeado aplastarlo para sacarle toda la información que necesita. Beru le advierte que debe tener cuidado, pues desde que se transformó en esa cosa, su nivel de poder es desconocido. Pero él le responde que no hay nada de qué preocuparse, ya que ha estado preparando algo para este momento. Surjan. Luego de decir estas palabras, un montón de sombras gigantes aparecen. Estos son los monstruos que Suho había estado guardando para este día, y junto a sus dos compañeros, ahora está listo para pelear con todo su poder.
El sistema también le asigna la misión de eliminar a Lee Min-sung y adquirir todos sus recuerdos, así que ahora ya no había marcha atrás. Al verlo, Park Do-jin comienza a sentir algo muy extraño. Los recuerdos de su antigua forma, que permanecen dentro de su cuerpo, habían despertado, y ahora finalmente podía recordar un poco de los sentimientos que experimentó al enfrentarse contra la oscuridad. Y es que lo que sintió en ese momento no era miedo, ni tampoco odio, era curiosidad hacia un ser poderoso, un ser capaz de enfrentarse solo contra un ejército de otra dimensión. Quizás lo que quería era entender lo que significa la soledad de ese hombre que se enfrenta a la oscuridad. Y ahora se pregunta si acaso ese chico podrá darle las respuestas. La batalla comienza. Zuko envía a sus soldados al ataque, pero él tampoco se queda atrás. Aprovechando la distracción, él también aprovecha para atacar desde diferentes ángulos. Sin embargo, esta criatura es demasiado poderosa y logra agarrar a Ezil. De inmediato, Zuko llega a rescatarla y, confundido, Park Do-jin le pregunta por qué no utiliza a los soldados de las sombras. Zuko le responde que si eso es lo que quiere, eso es lo que tendrá. Y de repente, una de las sombras se materializa justo en su espalda, atrapándolo. Nuestro prota aprovecha este momento para atacarlo con todo, pero la criatura provoca una explosión que le impide alcanzarlo. Y ahora, todos nuestros héroes son golpeados por ese monstruo. Park Do-jin le dice que está muy decepcionado. Esto no está ni cerca de lo que vivió aquella vez. Los verdaderos soldados de sombra son soldados experimentados, cada uno con voluntad propia. A pesar de que su poder es similar, en realidad es completamente diferente al de ese hombre. No, puede que sea el mismo poder, solo que no sabe aprovecharlo en combate, lo que significa que es un ser mediocre. Así que ahora va a mostrarle lo que es el verdadero poder. A pesar de que Zuko intenta bloquear el ataque, sus guantes se terminan rompiendo, e indefenso, Park Do-jin atraviesa su cuerpo con una espada, y ahora está decidido a convertirlo en un creyente para poder tomar su poder de la oscuridad, y finalmente poder comprender las emociones de aquel ser. Zuko no podía creerlo, le estaba diciendo que su vida no valía nada a comparación de su poder. Justo lo mismo que le dijo Lee Min-sung, un personaje sin identidad que ni siquiera sabe lo que quiere para sí mismo. Todo este tiempo pensó que las estadísticas y las habilidades eran todo lo que necesitaba para volverse fuerte. Hace un tiempo, Beru le preguntó por qué ya no ha estado usando el cambio de forma de sombra a arma recientemente. Él explicó que actualmente está usando las habilidades de vínculo, la autoridad del gobernante, e incluso a los soldados de sombra, así que si también incluye el cambio de forma, siente que no podría pelear apropiadamente. Pero Beru le dice que él está seguro de que puede lograrlo. Después de todo, es un genio. Sin embargo, Zuko le responde que su padre nunca utilizó el cambio de forma en combate y seguramente tenía una razón para no hacerlo, así que mejor él tampoco va a utilizarlo. Ahora, finalmente Zuko se dio cuenta de que estuvo mal, y es que desde siempre se ha estado autolimitando, siempre con ese maldito hábito de pensar que sin importar lo que haga, está condenado al fracaso. Ahora que lo piensa, Lee Min-sung tenía razón, él ni siquiera sabe qué es lo que quiere para sí mismo. Desde que se convirtió en un despertado, no ha dibujado ni una sola cosa. A pesar de que definitivamente le gusta dibujar, lo único que hace es seguir las órdenes del sistema para poder reunirse con su padre y rescatar a su madre. Fuera de eso, no puede pensar por sí mismo en ninguna razón para volverse más fuerte, porque ha estado intentando seguir los pasos de su padre todo este tiempo. Lo que su papá necesita no es una réplica de sí mismo, así que debe encontrar algo que pueda hacer, algo que solamente él sea capaz de hacerlo. Park Do-jin pensaba que la batalla había llegado a su fin, pero de repente, Zuko vuelve a decir las palabras «surjan», y entonces todos los soldados de sombras comenzaron a combinarse entre sí. Esto es algo que jamás había visto, ni siquiera durante su batalla contra la oscuridad. Los soldados que individualmente eran débiles, ahora se habían convertido en una poderosa criatura, una especie de quimera. En ese momento, un recuerdo llegó a la mente de Zuko, un recuerdo de cuando era pequeño, y sus padres le dijeron que ellos decidieron algo desde el momento en que empezaron a criarlo, y es que nunca iban a interferir con sus sueños. Lo único que ellos quieren es que él haga lo que quiera hacer, que se pregunte a sí mismo qué es lo que realmente desea. Al mismo tiempo, recordó otro momento en la universidad, cuando su maestro le dijo que debía dejar de dibujar hormigas, ya que si siempre dibujaba lo mismo, se iba a quedar estancado. Pero Zuko le dijo que esto no era cierto, y cuando le enseñó sus dibujos, su maestro se dio cuenta de que tenía razón. Normalmente, cuando alguien dibuja siempre lo mismo, se queda atrapado en formas similares, pero Zuko era diferente. Cuanto más dibujaba hormigas, más libre parecía volverse. Especialmente este dibujo de aquí, que desde el punto de vista de su maestro, eso ya ni siquiera podía considerarse una hormiga. Nuestro prota finalmente lo comprende. El hecho de que haya obtenido la transformación de sombra más rápido que su padre no es una simple casualidad, fue una decisión del sistema, quien determinó que esta habilidad se ajustaba perfecto a sus características, así que a partir de ahora ya no piensa rechazarla y va a utilizar un estilo de combate que aproveche por completo la transformación de sombra. Park Do-jin pudo sentir que algo malo estaba pasando, su enemigo se estaba fortaleciendo y tenía que detenerlo antes de que eso ocurra,
pero con un ataque de sus sombras, Suho lo obliga a retroceder. Esto es algo que se salía de todos los cálculos, pues en base a la información que tiene, los cazadores no deberían fortalecerse, a menos de que esto sea lo que se conoce como un doble despertar. Suho absorbió a todas sus sombras y finalmente se dio cuenta de que la transformación de sombras no está limitada únicamente a hacer armas, sino que puede moldear las sombras a cualquier cosa que pueda imaginar. De esta forma, Suho hace aparecer una bestia de la nada, y cuando Park Do-jin lo iba a golpear, otra enorme criatura aparece en su espalda. Aún así, la fuerza de las sombras sigue sin ser suficiente para hacerle daño, y con un solo movimiento de su espada, las elimina todas. Pero en realidad, ese ataque era tan solo una distracción. Suho activó su habilidad de vínculo, golpe demoníaco, y saltó directo a atacar a su enemigo. Park Do-jin puede sentir el gran poder de ese maná y sabe que recibir ese golpe puede ser muy peligroso. Sin embargo, él nunca podría ser golpeado por un ataque tan obvio, o eso es lo que él creía. Pues nuevamente, cayó en la trampa de Suho, quien de alguna forma logró transferir su habilidad a una de sus sombras, y ahora logra conectar un golpe directo. Park Do-jin estaba sorprendido. Ese ataque fue tan poderoso que incluso su cuerpo principal recibió daño. Además, la mandíbula de Lee Min-sung fue destruida, por lo que ya no puede hablar a través de su cuerpo. Pero lo que más le sorprendió de todo es que el ataque tuvo tanto impacto que le permitió a Lee Min-sung liberarse de la posesión. Park Do-jin le ordena que deje de resistirse, pero Lee Min-sung se niega. Lo que más odia en este mundo es que nieguen su existencia, y él no va a permitir que ese maldito extraterrestre lo siga controlando, y para ello no le importaba acabar con su propia vida. Entonces, Lee Min-sung arranca la armadura que cubre su pecho y permite que Suho acabe con él. En sus últimos instantes, Lee Min-sung finalmente pudo recuperar el control total de su cuerpo, pero lastimosamente, su mandíbula está completamente rota y ni siquiera es capaz de decir sus últimas palabras. Lo único que le queda es el arrepentimiento. Cuando se encontró con ese alien por primera vez, pensó que esa era su gran oportunidad para cambiar su maldita vida. Pero al final, terminó convirtiéndose en una simple marioneta. Desde el cataclismo, todo su mundo se vino abajo, y lo peor es que en ese último instante, el único que puede pensar es en el desgraciado de Lim Tae-gyu y en los ojos de ese maldito mocoso que lo miran con tanta lástima. Sus compañeros lo felicitan por haber salido victorioso, pero Suho no parecía muy contento. Él se dio cuenta de que en ese último instante, la persona que le sonrió fue Lee Min-sung, y a pesar de todas las terribles cosas que hizo, él siente un poco de respeto por él, pues era un hombre que vivía fielmente a sus propios deseos. Beru piensa que el joven monarca está en shock por haber matado por primera vez a un humano, pero esto no es así. Suho le explica que gracias a Lee Min-sung se dio cuenta de algo. Desde que se convirtió en un jugador, ha tenido como único objetivo encontrar a su padre y convertirse en alguien que pueda ayudarlo. Pero todo este tiempo le ha faltado un propósito propio. Tal y como le dijo Lee Min-sung, se había convertido en un personaje monótono y sin personalidad. De repente, llegó a su mente el momento en el que peleó contra su padre al final del tutorial. En ese momento, sintió admiración hacia él, pero al mismo tiempo estaba frustrado. Su padre era tan fuerte que se sintió abrumadoramente lejos de alcanzarlo, y por eso prefirió dejar de pensar en eso. Pero ahora se ha puesto un nuevo objetivo. Si va a volverse más fuerte, entonces quiere ser el más fuerte de todos, más fuerte que los apóstoles, que los Itarim, que los monarcas, incluso más fuerte que su propio padre. Los muchachos quedaron impactados. Beru le dijo que eso es imposible, pero que aún así va a estar apoyándolo, y Esil piensa exactamente lo mismo. Suho les da las gracias por ser tan aguafiestas y decide mejor revisar sus recompensas. Gracias a esta batalla, pudo subir hasta el nivel 40, y entonces el sistema le asignó una nueva misión, la legendaria misión de cambio de clase. Desde la distancia, Park Do-jin lo estaba observando. Por culpa de su descuido, había perdido esta batalla, pero ahora estaba más convencido que nunca. Ese tipo de la máscara negra tienen que convertirlo en un creyente. Una de las habilidades de su forma principal, que pudo recuperar luego de que los 3 fragmentos se fusionaran, es la balanza del cambio equivalente. Esta habilidad le permite cambiar algo que posea por algo del mismo valor. En este momento, por ejemplo, intercambió la fuerza vital de todos los creyentes cercanos por maná, y utilizó esta gran cantidad de energía para disparar un fragmento de estrella que logró impactar justo en la espalda de nuestro prota. Suho cae al suelo gritando por el dolor y empieza a sentir como si algo hubiera entrado a su cabeza. El efecto del sistema longevidad, que lo hace inmune a todas las enfermedades, venenos y cualquier otro efecto de estado, se activa e intenta eliminar la amenaza que está atacando el cuerpo de Suho, pero falla. El sistema se da cuenta de que el efecto de estado tiene el mismo efecto que la infección de las nieblas ardientes, por lo que intenta curarlo usando la información que tiene al respecto, pero vuelve a fallar. Una y otra vez, el sistema intenta curarlo, pero falla en cada oportunidad. Park Do-jin se veía muy feliz, pues con esto la autoridad de la oscuridad por fin iba a estar a su alcance, pero entonces el sistema finalmente logra descifrar la infección exacta que está atacando el cuerpo de Suho y logra curarlo. Park Do-jin no podía creerlo, la transformación en creyente fue detenida. Los muchachos estaban desesperados, sin saber qué hacer para ayudar al joven monarca, mientras que Suho estaba buscando una forma de sobrevivir, pues a pesar de que el sistema logró detener la infección, su salud aún estaba disminuyendo drásticamente, y si las cosas seguían así, iba a terminar muriendo.
Pero entonces, Zuko recuerda la misión de cambio de clase y presiona el botón de aceptar, por lo que de inmediato, todos son transportados a la mazmorra de las sombras. Aquí, otro mensaje del sistema aparece, informándole que solo el jugador puede entrar a la misión de cambio de clase, por lo que sus compañeros fueron movidos a la mazmorra de las sombras, y ahora él es llevado a la misión. Park Do-jin fue a este lugar, pero no había ningún rastro de magia, simplemente un portal apareció y se los llevó, y no fue un portal cualquiera, pues de otra forma, Lee Min-sung también habría sido arrastrado con ellos, pero en cambio, el portal solo se lo llevó a él y sus compañeros. Esta situación debería enfurecerlo, pero al contrario, el hecho de que cada vez que se enfrenta a él ocurran cosas inesperadas hace que todo le resulte más divertido. Zuko se despierta confundido en un enorme y oscuro pasillo. Todas sus heridas fueron curadas y su cuerpo se encuentra en excelentes condiciones, pero había un problema, y es que al parecer no va a poder utilizar sus habilidades de vínculo, ni tampoco podrá usar la llave para acceder a la mazmorra de las sombras. Y lo más inquietante de todo es que este lugar es la misma mazmorra donde hizo el tutorial, pero ya no habían caballeros, tampoco estaban las armas del inicio, y el sistema ni siquiera le muestra los detalles de la misión. Zuko supone que va a tener que limpiar la mazmorra sin ningún arma, ni habilidad de vínculo, pero muchas cosas son diferentes a como las recuerda, empezando por la mazmorra, que ahora parece un laberinto con muchos pasillos. Incluso hay lugares donde el sonido parece distorsionar las cosas. Luego de caminar por un buen rato, se encuentra con una enorme puerta. Esta puerta es la entrada a la sala del jefe, y esto hace que las cosas sean aún más confusas, pues ¿cómo se supone que haya llegado hasta la sala del jefe sin encontrarse con ningún enemigo? Sin nada que perder, Zuko abre la puerta. En aquel entonces, el enemigo que se escondía detrás de esta era el Caballero de las Sombras, Ygritte, pero ahora, a quien se encuentra sentado en ese solitario trono, es su yo del pasado. Al darse cuenta de que tiene que pelear contra sí mismo, Zuko empieza a temblar, pues en aquel entonces su fuerza estaba en el máximo y fue capaz de derrotar incluso al mismísimo Beru, así que enfrentarse a él es prácticamente un suicidio. Y en efecto, nuestro protagonista fue pulverizado con un solo golpe. Zuko vuelve a despertar en otra extraña habitación y una de las 3 antorchas se apaga, dándonos a entender que solo le quedan 2 vidas. Zuko estaba sudando frío y entonces se pone a pensar, ¿realmente la misión de cambio de clase consiste en derrotar a su yo del pasado? Desde su punto de vista, eso era algo imposible, pero entonces recuerda que el propósito del sistema es ayudarlo a crecer, así que debe haber una manera de poder derrotarlo. A diferencia de la mazmorra del tutorial, esta mazmorra tiene muchos pasillos, por lo que está seguro de que debe haber otra puerta, y en efecto, luego de buscar por un rato, logra encontrarla, y lo que se encuentra en el interior es algo que nunca se hubiera imaginado. Es el mismo, de pequeño. Para Zuko esto era ridículo. ¿Cómo va a pelear contra un simple niño? Pero entonces, el pequeño se levanta en el aire y con un solo movimiento de su mano, le rompe el cuello. Zuko vuelve a levantarse muy asustado. Ahora solo le quedaba una vida. O eso se supone, pues de repente, un montón de antorchas comienzan a aparecer. El sistema le dice que debido a la interferencia de un material de otro mundo, un error ocurrió en el sistema, y finalmente las instrucciones de la misión aparecen. Lo que debe hacer es derrotar al ser dentro de la puerta antes de que sus vidas se agoten, y una última advertencia le informa que no podrá salir de la mazmorra hasta que la misión de cambio de clase sea completada. Para Zuko, nada de esto tiene sentido. Si esto es por culpa de un error, entonces no puede confiar en que realmente todas estas antorchas existan, por lo que va a tener que seguir jugando como si solo tuviera una vida. En esta ocasión, Zuko decide tomárselo con calma y recorrer el laberinto para ver cuántas habitaciones hay, pero en medio de su recorrido se encuentra con el terrorífico bebé. De inmediato, se da vuelta e intenta escapar, pero uno de los juguetes golpea su pierna y la explota. Ahora estaba paralizado, con mucho miedo, y no se podía mover. Enfrente de él había una criatura demasiado horrible, y con una patada vuelve a mandarlo al lobby. Zuko no puede creer que la maldita dificultad sea tan alta, pero al mismo tiempo se pone feliz, porque con esto había comprobado que todas esas antorchas sí son reales. Además, si la condición para completar la misión es derrotar la existencia detrás de la puerta, entonces eso significa que no necesariamente debe luchar contra esos 2 tipos, sino que lo que debe hacer es encontrar otra puerta. Y de esta forma, Zuko murió una y otra vez, hasta que se puso a pensar, ¿y si, debido al error del sistema, no existe otra puerta en la sala del jefe? Tener vidas infinitas parece una gran ventaja, pero en esta situación, donde hay un enemigo imposible de vencer y un entorno donde ni siquiera puedes subir de nivel, es prácticamente como estar en un infierno. En este punto, lo único que lo mantiene en pie son las palabras que dijo en ese momento, así que decide por lo menos comenzar a dibujar el laberinto cada vez que muere. Mientras tanto, en Corea, la Asociación de Cazadores declaró ilegal el uso del potenciador, conocido como polvo estelar. Él informó a todas las personas que aquellos cazadores que llegaron a consumirlo han sufrido diversos efectos secundarios, como la pérdida de memoria, por lo que les ordena a todos aquellos que llegaron a ingerirla que se hagan un examen médico de inmediato. Además, también reportaron que el submaestro del gremio Reaper, Lee Min-sung, quien estaba a cargo de la distribución y fabricación del polvo estelar,
fue encontrado muerto en la cima de una montaña. Para toda Corea, esta fue una gran sorpresa, que la antigua estrella del cine haya estado involucrada en actividades criminales, y con el objetivo de esclarecer los hechos, el gremio Reaper ha decidido ayudar por completo a la Asociación de Cazadores con la investigación. Lim Tae-gyu no puede evitar sentirse culpable. Si no hubiera dejado escapar a Lee Min-sung en ese momento, quizás no habría muerto. Pero el presidente le dice que no debe angustiarse. A final de cuentas, esto es algo que no podría haber controlado. Pero hay otras cosas que también le preocupan. Cuando encontraron a Min-sung, su apariencia no era normal, y Lee Min-sung no tenía ninguna habilidad que le permitiera transformarse de esa forma, lo que significa que debió obtener esa habilidad con el polvo estelar. Además, también les cuenta que un cazador de máscara negra estaba enfrentándose con él, y ahí es cuando el presidente comienza a sudar. Choi Jong-in también aprovecha para informar que uno de los miembros que participó en la expedición se encuentra desaparecido. Su nombre es Sung Suho y está registrado como cazador de rango D, pero, teniendo en cuenta la situación, él está seguro de que se trata de un falso ranker. Al otro lado de la mesa, alguien pregunta si puede ver esa foto. Se trata de Park Do-jin, quien ha logrado infiltrarse en la reunión, y ahora pudo descubrir la verdadera identidad de nuestro protagonista. 2 semanas habían pasado desde que Suho comenzó la misión de cambio de clase, y para este momento, Beru ya estaba demasiado preocupado. Amut le dice que deje de ser tan exagerado y mantenga la calma, pero Beru le responde que cómo podría mantener la calma cuando está tan preocupado que ni siquiera puede dormir. Y Esil también le dice que la razón por la que no entiende su preocupación es porque él es un insensible, pero Amut les responde que lo que pasa es que ellos no han estado viendo al joven monarca correctamente. Él sabe que ellos lo tratan como un niño en comparación con el inmenso ser que llaman monarca de las sombras, pero él nunca conoció a ese monarca, solo conoció a Suho, aquel que nunca se rindió a pesar de tener todos sus huesos rotos, sus músculos destrozados y haber llevado su mente al límite. Así que sin importar qué tan dura sea la prueba que está enfrentando, él está seguro de que la va a poder superar. Suho, que estaba cansado de morir, intentó enfrentarse contra esos seres, pero ni siquiera alcanzaba a tocarlos y ya lo convertían en polvo. Para este punto, Suho ya no sabía cuántas decenas o cientos de veces había muerto. Durante este tiempo, se dio cuenta de que podía ver sus ventanas de estado. El bebé Suho no tiene nivel de jugador, pero su autoridad del gobernante está al nivel máximo. Su versión de tutorial tiene la clase luchador de almas y es un monstruo de nivel 99. Otra cosa que ha logrado durante todo este tiempo fue completar todo el mapa de la mazmorra. Solo le faltaba por explorar una habitación, y si no hay una puerta en ese lugar, significa que no hay manera de terminar la misión de cambio de clase, además de derrotar a esos 2 monstruos. Así que decidido, sale en busca de aquella habitación, y el primer enemigo que se encuentra es al bebé, quien parece que está intentando evitar que siga por ese camino. Suho sabe que la autoridad del gobernante utiliza una mano invisible, así que se le ocurrió que si rodea su propio cuerpo con la autoridad, podría bloquear sus ataques, y en efecto, por muy poco, nuestro protagonista logra evadirlo, y muy astutamente aprovecha la oportunidad para tapar la cara del bebé y seguir corriendo. De esta forma, logra llegar hasta el último lugar que le faltaba explorar, y justo como esperaba, la dichosa puerta se encuentra ahí. Ahora tenía que correr a abrirla antes de que esos 2 lo encuentren, pero lastimosamente, su versión del tutorial pudo alcanzarlo. Con su increíble velocidad, salta hacia él. Sin embargo, nuestro protagonista fue capaz de entrar y cerrar la puerta justo a tiempo. Pero uno puede cantar victoria, pues aún no sabe qué clase de criaturas se esconde en este lugar. Teniendo en cuenta los 2 enemigos que hay afuera, es muy probable que el ser que está aquí adentro también sea una versión pasada de sí mismo, y en los únicos que puede pensar es en la versión del inicio del tutorial y la versión intermedia. Pero no, la persona que aparece detrás suyo es un Suho que sostiene el colmillo de Rakan y el cuerno de Vulcan. Suho no entiende quién es esta persona, así que decide revisar sus estadísticas, y es aquí cuando se pone muy feliz, pues finalmente se había encontrado con un oponente digno. Este ser es de nivel 32, mientras que él ya se encuentra por el nivel 40. No obstante, las cosas no van a ser tan sencillas. De repente, la criatura comenzó a activar un montón de habilidades que el Suho que nosotros conocemos ni siquiera tiene. Como puede, nuestro protagonista logra defenderse, y a medida que lucha, extraños recuerdos llegan a su mente. Recuerdos donde elimina a Amut, recuerdos donde está trabajando en equipo con una cazadora que ni siquiera conoce, recuerdos que realmente no le pertenecen, sino que son recuerdos de este otro ser. Cuando él invoca sus sombras y aparecen soldados de rango comandante que Suho nunca ha visto, es cuando finalmente lo comprende. Este Suho viene de otro mundo, un mundo donde existe otro Beru, otra Esil, otro Grey, otro Amut, y obviamente existe otro Suho. Él no sabe qué clase de error hizo que este tipo llegara hasta aquí, pero él no piensa rendirse. Él ya se dio cuenta de que ha estado usando el sistema de forma incorrecta todo este tiempo, pues el sistema no lo está entrenando. Él es quien está aprovechándose del sistema para entrenar, y ya no va a seguir ciegamente el camino que el sistema eligió para él, sino que va a crear su propio camino con sus propias elecciones. De esta forma, Suho logra derrotar a su yo mismo de otro mundo, y para su fortuna, tenía razón.
La misión de cambio clase fue completada con éxito. Como recompensa, recibió el título Aquel que superó la adversidad, el cual le proporciona un incremento a sus estadísticas equivalente a la cantidad de vida perdida. Un 1% de vida perdida equivale a un 1% de incremento en estadísticas. El sistema comienza a analizar las hazañas del jugador. Enfrentó a un oponente extremadamente poderoso y no se rindió. Su mente no se quebró, a pesar de morir cientos de veces. En una situación que no le permitía un crecimiento físico, logró un crecimiento mental. En base a eso y muchos otros logros, el sistema le permitió escoger entre 3 opciones de clase. La primera clase es sucesor de las sombras. Si la selecciona, el sistema se convertirá en un indicador que lo guiará por la mejor ruta para convertirse en el heredero de las sombras. La segunda clase es luchador de almas. Al seleccionarla, el sistema lo guiará para obtener el mismo poder que llegó a alcanzar durante la prueba del tutorial. Sin embargo, al escoger esta clase, la habilidad de las sombras desaparecerá. Y por último, la tercera clase es desconocida. Lo único que le dice al sistema es que esta es la clase recomendada, la cual tendrá en cuenta los rasgos del jugador y cambiará una clase oculta dependiendo de sus hazañas durante la misión cambio de clase, y al igual que la segunda, su habilidad de las sombras desaparecerá. A Zuko no le gusta ninguna de estas opciones. Luego de sufrir tanto en esta maldita prueba, él no va a estar conforme con una sola recompensa, por lo que decide tomarlas todas. Después de 3 semanas, Beru estaba a punto del colapso. Para este punto, él ya pensaba que al joven monarca le había sucedido lo peor, pero justo en ese momento, un portal se abre y Zuko aparece enfrente de todos. Otra persona que está muy angustiada es Jinho, quien se reunió con el presidente de la asociación para preguntarle si sabe algo sobre su sobrino, pero lastimosamente él le informa que no hay ningún reporte de alguien que lo haya visto durante estas 3 semanas. Además, también le dice que la suposición de que Zuko sea el culpable de la muerte de Lee Min-sung es cada vez más fuerte. Jinho se levanta y le grita que su sobrino no sería capaz de matar a alguien. El presidente le responde que él tampoco cree que lo haya hecho. Su teoría es que todo esto esté relacionado con el invasor que él llama el apóstol de los Itarim. Jinho no puede evitar sentirse mal. En el mundo anterior no pudo hacer nada por su hermano, así que en esta nueva oportunidad debe asegurarse de que al menos Zuko no caiga por el mismo camino. De repente, una alerta llega al teléfono del presidente. Una ruptura de mazmorra acababa de ocurrir. Y lo peor es que no es la primera. Varias rupturas han ocurrido recientemente y el presidente comienza a pensar que quizás esto es obra de alguna persona. Y de hecho, tiene razón. La persona que está detrás de esto es Park Do-jin, quien tiene el objetivo de infiltrarse en el corazón de la Asociación de Cazadores, y para ello necesita acumular logros. Luego de observar por un tiempo a los humanos, se dio cuenta de que ellos solo recuerdan a los héroes. Es por eso, por lo que creó esta situación de peligro, para aparecer en el último minuto y salvarlos. Pero de repente, un cazador de rango B llega a la escena, listo para salvarlos a todos. Park Do-jin no podía permitir que le robara el protagonismo, así que utiliza su habilidad para amplificar la fuerza del monstruo, y el pobre cazador termina hecho trizas. Este era el momento perfecto para hacer su entrada triunfal, pero entonces Zuko aparece y acaba con todos los monstruos con una facilidad increíble. Este cazador que estaba justo detrás lo reconoció de inmediato, pues él era uno de los cazadores de rango bajo que contrataron para llenar la cuota mínima de cazadores necesaria para entrar en las mazmorras. En aquel entonces, él estaba lastimado de una pierna y gracias al dinero que obtuvo ese día, pudo pagar su cirugía y volver a trabajar como cazador. Al ver la máscara de nuestro prota, lo reconoció de inmediato, pero él le habían dicho que era un cazador de rango D, así que no puede creer que se haya vuelto tan fuerte. Zuko piensa que esta es una buena oportunidad para probar las nuevas habilidades que obtuvo luego del cambio de clase. Así que hace surgir a las sombras, pero en lugar de convertirlos en soldados, él los absorbe a todos y luego los envía con los cazadores que estaban justo detrás, otorgándoles un equipamiento de color negro. Beru se sorprende. El joven monarca ahora es capaz de hacer que otros utilicen la transformación de sombras, pero Zuko le explica que esto no es así, pues en realidad esta habilidad no es el cambio de forma, pues ahora es capaz de crear ítems con sus propios nombres y estadísticas. Este cazador pudo sentirlo. Luego de recibir el brazalete y la espada del guerrero de las sombras, su cuerpo comenzó a sentirse muy ligero y podía levantar la espada como si no fuera nada. Beru no lo podía creer. Este tipo de habilidad ni siquiera el monarca de las sombras la ha utilizado. Este es el nuevo poder que el joven monarca obtuvo luego de tomar la clase, el irregular sombra blanca. Y entonces, nuestro protagonista se da cuenta de que ya no necesita ocultar su rostro y con una sonrisa le pide a los cazadores que están detrás que por favor le presten su fuerza. Desde la distancia, Park Do-jin lo estaba observando y pudo comprender muy bien su mensaje. Lo que Zuko está queriendo decir es que él es diferente a la oscuridad, que peleó una batalla solitaria con su propia fuerza. Mientras tanto, en la India, una amenaza de tamaño colosal aparece. Thomas Andre, el líder del gremio Scavenger, está muy molesto. Alguien se atrevió a meterse con sus lacayos, y eso es algo que no puede perdonar. Así que le metió una paliza a los miembros del gremio Asura, de tal forma que no tuvieron más opción que contarle la verdad. Ahora, aquel monstruo sabe que Zuko es el culpable y va de camino a buscarlo en Corea. Por último, podemos ver una chica rubia entrando en un portal, acompañada de un enorme dragón negro. ¿Acaso será esta la señorita Shah Jain?
Pues tendremos que esperar un poco para descubrirlo. Pues con esto, hemos terminado de resumir toda la primera temporada de Solo Leveling Ragnarok. Y según el mensaje final del autor, van a tomarse un buen tiempo antes de regresar con la segunda temporada. Por cierto, un dato curioso es que la persona que escribió la historia de Solo Leveling Ragnarok no es el mismo autor de Solo Leveling. Verán, aquel que escribió Solo Leveling se llama Shugong, pero la persona que continuó la historia de Solo Leveling Ragnarok se llama Daul. Y la verdad, voy a serles muy sincero. La historia de Solo Leveling Ragnarok me está gustando bastante. Lo que me disgustaba de Solo Leveling es que todos los personajes secundarios eran básicamente relleno, no tenían ninguna relevancia en la historia, mientras que en Solo Leveling Ragnarok, con la inclusión de los herederos de los monarcas y las habilidades de vínculo, pudimos darnos cuenta desde un inicio que las cosas iban a ser distintas. Y ahora, con esta nueva habilidad de Suho, que le permite fortalecer a otros cazadores, es muy probable que podamos ver a personajes como los cazadores rangos S de Corea con un rol mucho más protagónico durante la batalla contra los Itarim. Otra cosa que me está gustando mucho sobre esta serie es que, a diferencia de lo que muchos pensábamos que iba a ser un refrito de lo que fue Solo Leveling, el autor logró darle un giro bastante bueno a la trama. O sea, sí, muchas cosas son iguales a lo que fue Solo Leveling, desde el poder de las sombras, el sistema que te permite subir de nivel, fingir que es de un rango bajo, infiltrarse en las misiones como un minero. Todo eso son claras similitudes de lo que fue la serie original, pero considero que este autor logró meterle su propio toque de originalidad, de tal forma que es como si estuviéramos viendo un ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si Jinwoo, en lugar de pelear con los monarcas, hubiera logrado que ellos se volvieran sus aliados? ¿Qué pasaría si Jinwoo, en lugar de pelear con sus sombras, tuviera un estilo de batalla más centrado en cuerpo a cuerpo? ¿Qué pasaría si Jinwoo hubiera decidido contar con el apoyo de otros cazadores en lugar de pelear solo? Y así podría seguir y seguir con muchos más ejemplos. Y lo mismo pasa con el protagonismo de algunos personajes. En la historia original, hubo muchos personajes que cautivaron nuestra atención, pero que nunca tuvieron una continuidad. Simplemente desaparecieron y nos dejaron la sensación de que su potencial como personaje fue desaprovechado, tal como sucedió con Yoji, con Han Song-ji, con Esil, con Liu Chi-geng. Y bueno, la verdad es que podría ser una lista interminable de personajes. Lo que quiero decir es que esto es muy diferente en Solo Leveling Ragnarok, pues en solo esta primera temporada ya pudimos ver una mejor participación de personajes como Lee Min-sung, como Lim Tae-gyu y obviamente como Esil. Y no sé ustedes, pero yo tengo muchísimas ganas de ver qué va a pasar con Thomas Andre y aún más, qué va a pasar con los cazadores japoneses. Y ni siquiera hablemos de los villanos. En Solo Leveling eran solamente criaturas ultrapoderosas que querían acabar con la humanidad. Aparecían, peleaban contra el protagonista y morían. En cambio, en Solo Leveling Ragnarok tenemos un villano muy inteligente, que al igual que nuestro prota, se ha ido fortaleciendo a lo largo de los capítulos, y que no simplemente depende de la fuerza bruta, sino que siempre tiene un plan en mente, llegando incluso a infiltrarse en la mismísima asociación de cazadores. Pero lo que más me gusta es que no es un personaje plano, que solo destruye por destruir, sino que hace todo esto por seguir las órdenes de su dios, pero a medida que se involucra con los humanos, comienza a despertar un conflicto psicológico, que lo hace querer tener una identidad propia y luchar por sus propios deseos. En conclusión, lo que quiero decir con todo esto es que Solo Leveling Ragnarok no es un simple refrito de lo que fue Solo Leveling, más bien me parece que es una nueva versión de la historia, una nueva oportunidad de darle un desarrollo más profundo a la trama, y por todo lo anterior, quiero decirte que si eres un fanático de Solo Leveling, tienes que darle una oportunidad a Solo Leveling Ragnarok. Si hasta ahora solo has visto las 2 temporadas del anime, te recuerdo que en mi canal hay un resumen completo de todo el manga, y si ya leíste todo Solo Leveling, también podrás encontrar un resumen completo de todo el manga de Solo Leveling Ragnarok. Y bueno, si eres uno de los que ya se vio todas las partes que subimos de Solo Leveling Ragnarok, solo queda que apoyes este video con un like, un comentario, para que el algoritmo lo recomiende a más personas mientras que se estrena la segunda temporada de la serie. Mientras tanto, te invito a ver las otras series que estamos subiendo al canal, como Sakamoto Days, Nigromante en Solitario, El Retorno del Jugador, El Novato que sube de nivel y muchas otras más. Antes de terminar, aprovecho para darle las gracias a los miembros del canal que se suscribieron con el botón unirse que está al lado del botón rojo. Es gracias al apoyo de estas personas que podemos seguir trayendo el contenido que tanto les gusta con la calidad que se merecen. Sin más que decir, eso es todo por hoy. No olviden tomar agüita y bye.